Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal, suscriptores y a todos los que están llegando por primera vez. Si amas el mundo del entretenimiento turco, las estrellas que nos roban el aliento y las historias detrás de cámaras, estás en el lugar correcto. Prepárense porque el tema de hoy es uno de esos que nos tiene a todos con los ojos bien abiertos, las redes sociales ardiendo y al parecer a una de nuestras actrices más queridas un poquito nerviosa. Así es, estamos hablando de Hande Erçel, y esa inquietud que la rodea en relación con dos nombres que resuenan fuerte en el universo de las series turcas, Kerem Bürsin y Demet Özdemir. ¿Qué pudo haber escuchado Hande que la puso en esta situación? ¿Hay algo más de lo que sabemos? Hoy vamos a desgranar cada detalle, cada rumor, cada posible escenario para entenderlo todo. Y si no quieren perderse ni un solo chisme, ni una sola actualización de sus estrellas favoritas, no olviden darle clic a ese botón de suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. Es completamente gratis y nos ayuda muchísimo. Bueno, entremos de lleno en este fascinante y un tanto complejo entramado. Para empezar, no podemos hablar de Hande Erçel sin mencionar su estatus de megaestrella global. Desde su carisma innegable hasta su talento actoral, Hande ha conquistado corazones por doquier, pero quizás, la conexión más fuerte y mágica que ha tenido con el público ha sido a través de su inolvidable papel en la exitosa serie Sen Kalkam, conocida en Latinoamérica como Love is in the Air. Allí formó una de las parejas más icónicas de la televisión con Kerem Bürsin, dando vida a la química arrolladora entre Eda y Serkan. Esta química trascendió la pantalla, convirtiéndose en una relación real que los fans bautizaron como Hanke, un fenómeno que incluso después de que la relación terminara, sigue siendo un pilar fundamental para millones de seguidores alrededor del mundo. Su historia, sus miradas, cada interacción entre Hande y Kerem sigue siendo analizada y añorada por una legión de fans que secretamente o no, aún esperan una reunión, una chispa, cualquier señal. Por otro lado, tenemos a Kerem Bürsin, un actor con una trayectoria impresionante, carismático, talentoso y con un magnetismo que lo convierte en uno de los galanes más codiciados de Turquía. Su éxito no es casualidad, ha trabajado duro para construir una carrera sólida y versátil. Su nombre irremediablemente siempre estará ligado al de Hande por esa química que mencionamos, pero Kerem también ha compartido pantalla con otras grandes actrices, generando siempre debates sobre sus diferentes protagonistas. Y aquí es donde entra en juego el tercer pilar de nuestra historia de hoy, Demet Özdemir. Demet, al igual que Hande, es una fuerza imparable en la televisión turca. Con su energía vibrante, su capacidad para la comedia romántica y su indiscutible talento dramático, ha protagonizado éxitos rotundos como Erkencikus y Doğdu Une Kaderindir. Su capacidad para generar química con sus estrellas es legendaria, y de hecho, ella y Kerem Bürsin ya han compartido pantalla en el pasado, aunque fue en un proyecto de menor envergadura en sus inicios, dejando una especie de ¿qué pasaría si? Latente entre los fans. Ahora, con este panorama establecido, volvemos a la pregunta central que nos trae aquí: ¿por qué Hande Erçel estaría nerviosa por Kerem y Demet? La respuesta, o al menos la teoría más fuerte que ha estado circulando en los círculos de la farándula turca y entre los fans más informados, apunta a una noticia que, de confirmarse, podría sacudir los cimientos de la industria y, sin duda, tendría un impacto significativo en la dinámica de estos tres gigantes. Lo que Hande habría escuchado, y lo que ha generado esta inquietud en ella, es un rumor cada vez más fuerte sobre un proyecto televisivo o cinematográfico de alto perfil que estaría en las fases finales de casting, y atención. Los nombres que suenan con más fuerza para los papeles protagónicos son, precisamente, los de Kerem Bürsin y Demet Özdemir. Imaginemos la bomba que esto significaría. Dos de los actores más populares y exitosos, con una probada capacidad para la comedia romántica y el drama, unidos en un proyecto que promete ser el próximo gran éxito. La perspectiva de ver a Kerem y Demet en pantalla como pareja protagónica es, para muchos, un sueño hecho realidad. Para otros, especialmente para la comunidad Hanke, sería una situación agridulce, por decirlo menos. Y es aquí donde el nerviosismo de Hande Erçel cobra un sentido mucho más profundo y multifacético de lo que podríamos pensar inicialmente. No estamos hablando de una simple reacción de celos personales, aunque la complejidad de las relaciones humanas siempre deja un margen para ello, especialmente cuando hay tanta historia de por medio. El nerviosismo de Hande en este contexto se interpreta más bien como una mezcla de factores profesionales y de la intensa presión pública a la que está sometida constantemente. Primero, la competencia profesional.
Demet Özdemir es una actriz formidable con un estilo propio y un inmenso carisma. Un proyecto exitoso de Kerem y Demet no solo sería un gran paso en sus respectivas carreras, sino que inevitablemente generaría comparaciones. La industria turca es extremadamente competitiva, y mantenerse en la cima exige una constante renovación y la elección de proyectos acertados. Hande, que está en un momento crucial de su carrera, buscando consolidar su posición y diversificar sus roles post-Senkalkapm, podría ver en esto una nueva variable a considerar en el complejo tablero de la fama. La pregunta surgiría instantáneamente: ¿lograrán Kerem y Demet la misma química que Kerem y Hande? ¿Será este el nuevo Sippeo que eclipsará a Hanke? Este tipo de presiones son el pan de cada día para las estrellas de su calibre. En segundo lugar, y quizás el factor más pesado, está la omnipresente y a menudo implacable atención de los medios y de los fans. Hande sabe perfectamente cómo funciona el juego. Una vez que este rumor, o la eventual confirmación del proyecto de Kerem y Demet, salga a la luz, el escrutinio será implacable. Cada movimiento de Kerem y Demet en pantalla, cada entrevista, cada interacción fuera del set, será analizada hasta el más mínimo detalle en busca de señales de una química que inevitablemente será comparada con la que él compartió con Hande. Los titulares se llenarían de Hande vs Demet, la nueva química de Kerem, ¿superará esta nueva pareja a Hanke? Esto no solo es agotador, sino que también desvía la atención de los propios proyectos de Hande y la coloca en una posición de constante comparación que puede ser incómoda e injusta. La posibilidad de que Hande haya escuchado este rumor a través de fuentes confiables de la industria, o quizás de alguien cercano a Kerem o a los productores involucrados, es muy alta. En el mundo del espectáculo, las noticias viajan rápido, y las estrellas suelen tener una red de contactos que les permite estar al tanto de los movimientos importantes antes de que se hagan públicos. Imaginen a Hande escuchando estas conversaciones, viendo cómo se perfila este posible gran proyecto, y cómo esto podría reconfigurar el panorama mediático. No se trata de una emoción simple, sino de una compleja gestión de la imagen pública, de las expectativas de los fans y de la propia carrera en un entorno de alta presión. Algunos observadores han señalado que en las últimas semanas, Hande podría haber mostrado sutiles señales de esta inquietud. Tal vez un post menos efusivo de lo habitual en redes sociales, una sonrisa un poco más forzada en algún evento, o una respuesta evasiva a preguntas sobre sus futuros proyectos o los de Kerem. Por supuesto, esto es pura especulación basada en la observación pública, pero en el mundo de las celebridades, a menudo son esos pequeños detalles los que hablan volúmenes. Su nerviosismo no se manifestaría en un arrebato dramático, sino más bien en una actitud más cautelosa, una estrategia para prepararse para la inminente tormenta mediática que un proyecto así generaría. La comunidad de fans de Hande, así como los Hanke, estarían divididos. Algunos apoyarían a Kerem en su nuevo proyecto, deseándole éxito. Otros, en cambio, sentirían una punzada de nostalgia y quizás un poco de resentimiento, viendo cómo la magia que tanto amaron podría intentar ser replicada, o incluso superada, con otra pareja. Hande, como figura central de este debate, tendría que navegar un mar de emociones y opiniones. Su profesionalismo, que siempre la ha caracterizado, sería su mejor escudo. Mantener la compostura, enfocarse en sus propios proyectos y quizás emitir una declaración diplomática de apoyo serían las herramientas para manejar la situación. En última instancia, el nerviosismo de Hande Erçel ante la posibilidad de que Kerem Bürsin y Demet Özdemir compartan pantalla en un nuevo y esperado proyecto es totalmente comprensible. Refleja la complejidad de ser una superestrella en la era digital, donde cada movimiento es analizado, cada relación es escrutada y cada nueva oportunidad profesional de sus colegas puede tener un eco directo en su propia carrera y en la percepción pública. Es un recordatorio de que detrás del glamour y el éxito, hay personas que sienten, que se preocupan por su trayectoria y que deben enfrentar constantemente los desafíos de una industria implacable. Así que, mis queridos espectadores, lo que hemos desgranado hoy es una de las teorías más sólidas sobre la supuesta inquietud de Hande Erçel. La idea de un posible megaproyecto que una a Kerem Bürsin y Demet Özdemir no es solo una fantasía, es un rumor que ha ganado fuerza en los pasillos de la televisión turca y que, de materializarse sin duda, sería un evento televisivo que marcaría un antes y un después. La reacción de Hande, ese nerviosismo de la que el título nos hablaba, sería entonces una mezcla de prudencia profesional, anticipación a la inmensa ola mediática y quizás, sí, un toque de esa complejidad emocional que todos experimentaríamos en una situación similar.
Muchísimas gracias por haberme acompañado en este viaje de especulación y análisis. Me encanta poder compartir con ustedes estas historias que nos tienen a todos tan enganchados. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Undercell estaría realmente nerviosa por esta posible colaboración? ¿Les gustaría ver a Kerem y Demet juntos en un nuevo proyecto? ¿Cómo creen que esto afectaría la percepción de Ande? Dejen todos sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios, me muero por leerlos y debatir con ustedes. Y no olviden, si les ha gustado este vídeo, darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos fanáticos de las series turcas, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Hasta la próxima y nos vemos en los comentarios.